Buenos días. Buenos días a todas, a todos, incluido a Andrés Díaz, que tenía ya ganas de verlo. Muy bien. Bueno, cuando terminemos vacaciones. Estamos con la penúltima clase del tema Toda acción genera una reacción. Y hoy vamos a tratar de especificar, o voy a tratar de explicaros un poquito, aunque sea por arriba, eh, toda esta cuestión de la causa y del desencadenante o de las causas y los desencadenamientos, pero refiriéndome en concreto a un autor, a Lacan, que quedaba, ya os dije que le dedicaríamos una clase, y después, cuando yo termine la intervención, le daremos la palabra a Gustavo Ingalina, porque él, junto con Javier Carreño, estaban invitados para hablarnos desde su punto de vista, desde su práctica. Gustavo Ingalina es psiquiatra infantojuvenil, trabaja en el Tobar García de Buenos Aires, que nos dé su opinión sobre estas cosas, lo que puede ser la causa de la psicosis o las causas y los desencadenamientos. Él, desde el punto de vista infantojuvenil, sí, los niños se desencadenan como los adultos, que no creo, y entonces vamos a ver cómo tenemos que ir ampliando nuestro punto de vista, nuestra perspectiva relacionada con las causas y los desencadenantes. Porque si la limitamos más de la cuenta, se nos quedan muchísimos casos fuera. Si la limitamos, es decir, si hacemos una teoría muy rígida, nos quedan muchos casos fuera. Y esto es por donde quería comenzar hoy. Eh, en las últimas clases hemos tratado de eh, formalizar una definición de psicosis. Ya veis que no es todo el mundo habla de psicosis y se habla incluso hasta por los codos de la psicosis y en realidad no hay un acuerdo unánime ni siquiera un parecido en cuanto a qué entendemos por psicosis. Hay quien entiende una amplitud muy grande, incluyendo determinado tipo de manifestaciones psíquicas, pero de origen metabólico, de origen incluso iatrogénico, por algunos medicamentos, por drogas, etcétera. Bueno, hay una serie. Y nosotros hemos tratado de dar o de acercarnos a una definición clínica de psicosis porque es por ahí donde tenemos que recomenzar, digamos, a situar las cosas antes de poder opinar sobre las causas y sobre las teorías de la psicosis. ¿De acuerdo? Y os decía que con todas estas definiciones tan desiguales conviene aquilatarlas desde el punto de vista de la psicopatología para saber a qué llamamos psicosis, ponernos más o menos de acuerdo, ¿no? Os decía también, en segundo lugar, en las clases anteriores, que con respecto a las causas y a los desencadenantes, cuando una teoría, digamos, concretaba muchísimo cuál era la causa, no ya las causas, sino la causa de la psicosis y cómo se desencadenaba la psicosis, cuanto más concreción había, más dispersión se creaba. Es decir, más dispersión en el sentido de que si yo mm, formalizo una teoría en la cual la causa de la psicosis es X y el desencadenante de la psicosis es X', se me escapan muchísimos casos que no entran en esa definición. Y esto es, quiero ilustraroslo con respecto a la teoría de Lacan ah, relativa a la causa o a la condición, dice él a veces, de la psicosis y a los desencadenamientos o al desencadenamiento, ¿no? He elegido a Lacan porque nosotros lo leemos y lo estudiamos y porque creo que en el ámbito de la psicosis es probablemente el autor que más ha aportado pues desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad, ¿no? Entonces es una teoría muy, muy bien hecha, muy bien hilada, muy bien construida, pero en un momento determinado adquiere tal precisión, tal, digamos, especificidad, que hay un montón de casos que no cuadran muy bien con lo que se espera que sea el desencadenamiento de la psicosis desde ese punto de vista. Casos, como os decía,
desde la infancia hasta una edad más adulta, casos de una intensidad grave, de una intensidad más leve, etcétera, etcétera. Es decir, que la psicosis es un territorio bastante amplio y cuanto más circunscribes o perimetras una teoría, más casos te quedan fuera. Esta es un poco la idea que quiero daros. Y sin embargo, la teoría es una teoría muy bien hecha, muy bien elaborada, pero hay que replanteársela en algunos, digamos, ámbitos. Me refiero al ámbito de la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo, vamos a ver, la psicosis, como en general la psicopatología, es el efecto de una defensa que un sujeto, digamos, pone en marcha. Hasta ahí nos podemos poner de acuerdo muchísimas personas. Es el resultado, digamos, la patología es el resultado de una defensa ejecutada por el sujeto, ejecutada o puesta en marcha inconscientemente. Bueno, pues hasta ahí, digamos, yo firmábamos muchísimas personas, suscribiríamos muchísimas personas esa cuestión. Y eso es Freud, son las neuropsicosis de defensa, es la psicopatología de Freud. Si yo a esa defensa le llamo ya con un término más concreto, le llamo Verwerfung, es decir, rechazo, rechazo radical, rechazo abrupto, bueno, pues probablemente sigamos estando de acuerdo en que es un tipo de defensa muy específica que se separa de la neurosis principalmente y se comprueba esa separación de la neurosis por el retorno de lo que se rechaza, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos todos bastante de acuerdo. Ahora bien, si la cuestión de la defensa, digamos, la voy especificando cada vez más y digo, se trata de la forclusión de un significante concreto, del significante del nombre del Padre. Entonces, ahí ya, digamos, esta teoría que parte de un término general, que es defensa, Verwerfung, y digamos, la centro en una defensa que tiene que ver con el significante del nombre del Padre, que queda tocado, que está fallado, que está fallido, eso ya recorta muchísimo toda la cuestión de la condición o de las condiciones de la psicosis, porque solo pueden ser relacionadas con esa forclusión de un significante en concreto, ¿no? Bueno, pues todas las psicosis entran en juego, pues bueno, hay que verlo, sí, probablemente muchas, pero si de ahí ya derivo que ah, mm, el desencadenamiento, como propone, luego lo veremos, Lacan, en la cuestión preliminar, tiene que ver con la aparición, con el encuentro con un padre real, no tiene por qué ser el padre del sujeto, un padre. Entonces he estrechado muchísimo las posibilidades del desencadenamiento solamente relacionadas con la forclusión del nombre del padre y el encuentro con un padre. Un niño que se psicotiza con pocos años, aunque las manifestaciones de la psicosis sean distintas de las de un adulto, un melancólico, un esquizofrénico, alguien que se psicotiza y a cuya psicosis contribuye mucho el uso de determinadas sustancias psicotrópicas, todas tienen que ver con esto, con el encuentro con un padre. Pues yo diría, por mi experiencia, que no. Todos los encuentros con un padre real, con un père, terminan en psicosis, pues desde luego no. ¿Veis cómo una teoría muy bien hecha, muy bien, es una opinión, muy bien hilada, cuando la vas estrechando, 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 formalizando cada vez con una precisión más quirúrgica, muchos casos ya se te escapan? Entonces, naturalmente, esto es lo que estamos estudiando en el mundo de la psicopatología, siempre la psicopatología y la clínica, las preguntas fundamentales, pero al mismo tiempo siempre estudiamos cómo se construyen las teorías, porque al fin y al cabo nosotros nos alimentamos de teorías y después llevamos o queremos ver en la práctica lo que estudiamos en las teorías. Y a veces las teorías hay que conmoverlas un poco
para ver y rehacerlas y reorganizarlas. Y nosotros estamos en ese empeño por rehacer un poco toda esta cuestión, partiendo del suelo mismo de la clínica, que es establecer una definición clínica de, en este caso, psicosis o de lo que sea. Una definición clínica, no una definición teórica. Una definición teórica es: la psicosis es el resultado de la formación del nombre del padre. Eso es una definición teórica, que no nos aclara nada. Nos aclara, decir, las psicosis son determinado tipo de experiencias en las que un sujeto, digamos, por las que un sujeto se diferencia de otro que no las tiene. Mira, explícame cuáles son ese tipo de experiencias. Pues la certeza, la relación con el cuerpo, una serie de cosas, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, voy a leeros, como he hecho en clases anteriores, algunas referencias, citas en concreto de Lacan, sobre la causalidad de la psicosis y sobre el desencadenamiento de la psicosis, tal como él las fue desarrollando y precisando, ¿no? Y cómo se ve ahí una progresión, ¿no? Y vamos a hacer un comentario de esas, digamos, citas que son seleccionadas para no repasar toda su obra, que por supuesto la conoceréis muy bien y la podéis repasarla de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? El modelo de Lacan, desde el punto de vista psicopatológico, el modelo clásico, me refiero al modelo de las estructuras, ampliamente desarrollado en el seminario 3 con respecto a la psicosis, pues propone una diferenciación que ya todos conocéis, ¿no? Una diferenciación entre las causas o las condiciones, dice él a veces, de la psicosis y los motivos del desencadenamiento. Es decir, que hay una cosa que son las causas y otra cosa es el desencadenamiento. Esto permite establecer una perspectiva, un punto de vista de la psicosis, según la cual la psicosis es una estructura, pero a veces las estructuras, digamos, están ahí, pero no se desencadenan, es decir, no eclosionan. Entonces hay estructura y después hay desencadenamiento de esa estructura que se pone en marcha, ¿no? Bueno, entonces es un modelo de la psicosis que según el cual la psicosis se origina cuando la metáfora paterna pues, no se inscribe en el psiquismo del infante, y sin embargo, que se dé esta condición o que se dé esa causa no significa que la psicosis se manifieste. Se puede llegar a manifestar o no. El tipo de organización, ¿no? De disposición, de puzzle mental, ya está. Pero puede ser que con un choque, con un encuentro, con algo que la ponga en marcha, se ponga en marcha, ¿no? Es necesario en ese sentido que un encuentro posterior, ¿verdad?, la active, ¿no? Bueno, este modelo, ¿verdad?, es un modelo pues que tiene mucho que ver con los modelos pues más elaborados ya de la psicopatología, no de los primeros modelos psicopatológicos, me refiero, pues yo que sé, a Glisinger en fin, sino a los modelos de final del siglo XIX y de principios del siglo XX. Suena mucho pues a Bleuler, por ejemplo. Bleuler habla de la esquizofrenia latente, es decir, de una esquizofrenia que está ahí, está la esquizofrenia, pero no da la cara, ¿no? Y después de la esquizofrenia clínicamente manifestada, ¿no?, la esquizofrenia paranoide, la catatonía, etcétera, etcétera. Bueno, tiene mucho que ver también esa inspiración, no es que Lacan se inspire, sino que es el pensamiento psicopatológico, a medida que evoluciona, siempre consigue identificar con nombres muy distintos dos territorios dentro de la patología. Uno, el territorio que se ve, y otro, el territorio que no se ve. Uno, lo visible, y otro, lo invisible. No es raro en ese sentido que a medida que ha ido evolucionando la psicopatología, siempre se ha ido describiendo con mayor interés y precisión la psicosis invisible. Bleuler, la esquizofrenia invisible. Clerambault, el pequeño automatismo mental, que se opone al gran automatismo mental. Las voces, todo ese tipo de cosas, la cenestesia, etcétera, ¿no? Y el pequeño automatismo mental, pues según Clerambault, puede estar ahí, es decir, puede haber ese tipo de fragmentaciones del pensamiento, perplejidades, una serie de cosas,
pero que no tienen por qué desencadenar, es decir, no tienen por qué llegar a conformar delirios, alucinaciones, etcétera, etcétera. O toda la cenestesia del cuerpo, ¿no? Toda la patología de los acontecimientos del cuerpo, por decirlo con otros términos, ¿no? Bueno, pues este es un poco el modelo que Lacan elabora, que es un modelo muy bien hecho, ¿verdad? Y del cual ahora voy a leeros 5 referencias sobre qué piensa él, cómo la fue describiendo la causalidad y el desencadenamiento, ¿no? Las dos primeras son dos apuntes, por así decirlo, que yo diría son poéticos. Son poéticos, quiere decir que son hermosos y sugieren muchas cosas, pero no tienen la precisión quirúrgica de una definición como las que da después en la cuestión preliminar, por ejemplo. Son tan hermosos como lo siguiente, ¿no? Hermosos y sugerentes, son poéticos, ¿no? Entonces, no, te hacen pensar mucho, ¿no? Pero no te dicen, es esto. Pero hay que recordar que son de Lacan también. Uno de ellos, lo cogemos acerca de la causalidad psíquica de 1946, y es un comentario que hace de él cuando estaba haciendo la especialidad de psiquiatría, ¿verdad? Lo que pensaba de esto de la locura. Y dice lo siguiente: para romper tan severa afirmación con el humor de nuestra juventud, se refiere a cuando estaba de residente de psiquiatría con Henriet, por ejemplo, ¿no? Muy cierto es que como hubimos de escribirlo con una fórmula lapidaria en el muro de nuestra sala de guardia, ¿qué escribieron? 2 puntos. No se vuelve loco quien quiere, sino quien puede. No se vuelve loco quien quiere, sino quien puede. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo estoy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no todo el mundo está loco. Esto es lo que dice Lacan. Lo que dijo de joven, no todo el mundo está loco, o que la locura no es para todos. Bueno, es una forma de pensar que la locura no es para todos, o que hay una diferencia entre la locura y otras cosas, ¿no? O que no todo el mundo está loco. Muchos años después, casi 50 años después, comentó en un acto en la Universidad de Vincennes lo contrario. Y es una fórmula a la que Jacques Alain Miller le ha dado 1000 vueltas, ¿no? Como es la fórmula Tout le monde est fou, c'est-à-dire delirante. Todo el mundo está loco, es decir, delirante, ¿no? Dice lo contrario un tiempo, casi 5 décadas después. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pues sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo se puede estar de acuerdo con dos cosas contrarias? Bueno, pues que todo eso depende de lo que entendamos por locura. Claro. Lo podemos ver desde el punto de vista, la última afirmación de que todo el mundo tenemos algo de loco, bueno, sí. Y la primera es que, hombre, la locura, un loco loco, no tiene mucho que ver con alguien que no esté loco. En la primera podemos incluso sustituir la palabra locura por la palabra psicosis. Y en la segunda, todo el mundo está loco, no podemos decir todo el mundo es psicótico. Vamos, creo yo. Yo por lo menos no diría todo el mundo es psicótico. ¿Todo el mundo está loco? Sí. Bueno, porque como la locura es un término muy impreciso y lo podemos usar como nos convenga y cuando nos convenga. Una guarda una relación, establece una continuidad entre todos los sujetos, todo el mundo está loco, y otra establece una separación, es decir, establece una oposición o un binario, ¿no? Que es como se construye la psicopatología a través de binarios. Bueno, pero es muy sugerente. No está loco quien quiere, sino quien puede. O no se llega a la locura de cualquier manera. Y yo creo que es verdad eso. Desde el punto de vista clínico, la gente no es de mantequilla y ni siquiera los locos son de mantequilla y hay que agitar mucho a una persona para enloquecerlo. No creas que es tan fácil, ¿no? Si llega a enloquecer. Es decir, si es capaz por su condición de enloquecer, a lo mejor se angustia simplemente o lo que sea, ¿no? Bueno, otra mención de Lacan. En este caso también del texto de la causalidad psíquica. Esta la habréis oído muchas veces y es muy hermosa.
Dice, el desplazamiento de la causalidad de la locura hacia esa insondable decisión del ser. Es decir, que con respecto a la causalidad de la locura, la desplazamos o enfocamos como esa insondable decisión del ser. Es muy hermosa esta fórmula, porque da otro apunte, es decir, que uno no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede, es decir, que también en la locura hay una decisión. Esto es muy fuerte decirlo, ¿no? Porque claro, ¿cómo le dices a un tío, usted ha decidido estar loco? Pues, pero yo creo que sí, que la gente da un paso o no lo da, ¿no? Es muy difícil en algunos casos ver esa decisión, pero es que hay personas que están locas y te lo dicen y te lo explican así, que en un momento determinado decidieron poner rumbo a la locura y punto. Es así. Entonces, bueno, enfatiza esa otra parte, se puede decir así, de decisión subjetiva, de responsabilidad incluso, ¿no? Es muy difícil después de discutir clínicamente con algunas otras personas donde el determinismo es un determinismo social o un determinismo biológico o un determinismo multifactorial de aspectos psicológicos. Tienen otro punto de vista, pero por eso decía que son muy sugerentes estas fórmulas y hay que tenerlas presentes. No porque haya que ponerlas, digamos, creer en ellas y hacer genuflexiones todas las mañanas, no, sino por lo que te sugieren. Que hay un sujeto en la locura, te sugieren básicamente. Y que la locura es un tipo de defensa distinto de otro tipo de defensa, ¿no? Yo lo entiendo así, grosso modo, ¿no? Cuando lo vas especificando, como veréis ahora, todo esto es muy específico, pero induce, se puede decir así, te va quedando mucha clínica fuera. Vamos al siguiente. Esta es muy precisa ya y está tomada del seminario, la psicosis del seminario 3, en concreto de la clase del 16 de noviembre de 1955. Y en esa clase, en esa lección, en esa sesión de trabajo, Lacan está comentando algunos pasajes de algunos análisis y de publicaciones de algunos psicoanalistas, publicaciones que ya os he dicho que eran bastante frecuentes, según las cuales los propios psicoanalistas ya decían que un análisis un poco movido podía acabar desencadenando una psicosis en algunos pacientes. Y Lacan, pues, comenta esto, ¿verdad? No menciona a ningún psicoanalista en concreto, pero sí menciona el punto de vista según el cual él cree que eso se puede producir ¿por qué? Y dice, en otro pasaje, pero que podemos relacionar con eso, dice, por la relación analítica concebida como dual. Y yo creo que tienes razón. Es decir, que no sé si eso lo explica todo, pero cuando este tipo de análisis, como los que hablan a Vygotsky, por ejemplo, se toman como una especie de relación especular tú y yo, hay pacientes que se resienten mucho de eso y toman, digamos, se les saltan las alarmas y se ponen muy paranoides. Y el otro empieza a mostrar una mala cara y una mala intención. Entonces, en esos casos, no siempre que haya una relación dual tiene que acabar eso en una psicosis, porque hay gente que tiene una relación más o menos, pero se hace el tonto, no quiere saber mucho, no sabe, tiene una posición, digamos, que pasa más desapercibido y bueno, capea un poco el temporal de esa manera. Pero puestos a cuchillo, es decir, en la relación más narcisista, las cosas pueden acabar muy mal. Eso, Lacan da este tipo de explicación, ¿no? Como la dan otros autores anteriores que sin poner esta explicación, pues hablan de la relación de objeto, etcétera, etcétera, para decir más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, y a continuación de todo eso, comentando estas cuestiones, dice Lacan, para ser loco es necesaria alguna predisposición, si no alguna condición. Es decir, que él ya, a ver, aquí ya estamos en el no se vuelve loco quien quiere. Volvemos a la fórmula inicial, ¿no? El punto de vista estructural, el punto de vista binario, el punto de vista de la patología es
disyuntiva, o es esto otro, no puede estar todo mezclado, obliga, se puede decir así, a que haya una condición y no otra condición, porque cada condición va por un lado, ¿no? Que haya una predisposición. Eso es congruente con este tipo de modelos. Dice, para ser loco es necesaria alguna predisposición, si no alguna condición. Y ahora lo vamos a ver, este asunto de la condición, que es un término que usa y recupera después en 1959, cuando escribe el texto que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que trata de él especifica ahí una teoría de la psicosis, no de la, ¿cómo es? Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible. Él no habla del tratamiento, habla de lo que es previo, es decir, él hace una especie de teoría. Lacan no escribió acerca del tratamiento de la psicosis, escribió esa cuestión más teórica sobre lo que era la psicosis, ¿no? Y dice, es un accidente de este registro y de lo que en él se cumple, a saber, la preclusión del nombre del padre en el lugar del otro y en el fracaso de la metáfora paterna, donde designamos el defecto que da a la psicosis su condición esencial, con la estructura que la separa de la neurosis. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario de esta cuestión tan precisa, tan precisa. Es en la forclusión o en la preclusión del nombre del padre, ¿no?, donde designamos el defecto. Enfatizo esta cuestión porque la gente, claro, le dices el defecto y dice, uy, pues, la psicosis no tiene que ver con el déficit. Bueno, tiene que ver con algún tipo de déficit, desde luego, porque el que iba para ingeniero de la NASA, a lo mejor se queda en soldador de plomos de cualquier cosa, en muchos casos, ¿no? Es decir, que es complicado, ¿no?, tener todo ese mundo tan loco en la cabeza y hacer ciertas cosas en la vida, sin duda. Entonces, el déficit, en ese sentido, puede ser se menoscaba determinado tipo de... Pero bueno, no hay que verlo de esa manera. No, no. Nosotros lo que nos interesa es ver cómo alguien con toda esa chapuza mental es capaz de salir adelante. En ese sentido, no es deficitario, es una gran creación, ¿no? Pero recojo, insisto, lo que dice Lacan, donde designamos el defecto que da a la psicosis su condición esencial, ¿no? Condición esencial quiere decir su causa esencial. ¿Dónde está la causa esencial? En la forclusión del nombre del padre. Y eso lo separa de la neurosis. Es decir, es una concepción muy estructural. O es esto o es esto otro. Y en medio, se puede decir así, hay una muralla. O estás a un lado o estás a otro. No hay continuidad, ¿no? Hay, se puede decir así, oposición, disyunción. Es una teoría, claro, que es muy útil y tratas de cuadrar los casos a un lado o al otro lado del muro, pero claro, a la larga da muchos problemas porque a veces tienes que meter los casos con calzador, porque son muy parecidos unos a otros y no sabes para qué lado ponerlos, ¿no? Si tú crees en esto fervientemente, dices, esto no es una depresión, es una melancolía. Dices, vale, vale, porque lo dices tú. O esto no es un tío raro, es un paranoico. Vale, vale, lo dices tú, vale, fenomenal. Pero ahí ya se mezclan, hay mucho caso intermedio, ¿no? Y bueno, él toma esa opción en los años, en el Lacan más clásico, se puede decir así. Toma esa opción, que es la opción de las categorías, la opción crepeliniana, en fin, la opción prácticamente de todo lo que eran el pensamiento psicopatológico, con excepción del modelo unitario de la psicosis de Grisinger y algunos modelos constitucionalistas como el de Kretschmer, que veían una continuidad, ¿no? O el modelo psicoanalítico de Melanie Klein, que es también muy continuista, ¿no? Aquí no hay continuidad, hay separación, hay oposición, ¿no? Bueno, vamos a otra frase también, otra casi sentencia, ¿no?, muy precisa. Si la causa, la condición esencial es la forclusión del nombre del padre, ¿verdad? ¿Cuál es el desencadenamiento? Vamos también al texto de la cuestión preliminar y dice, para que la psicosis se desencadene, es necesario que el nombre del padre
verworfen, es decir, rechaza, bueno, precluido, dice el traductor aquí, forcluido, ¿no? Para que el nombre del Padre, forcluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto. Bueno, vamos a continuar. Pero, ¿cómo puede el nombre del Padre ser llamado por el sujeto al único lugar donde ha podido advenirle y donde nunca ha estado? Bueno, cómo algo que falta puede tener que dar la cara, pero si precisamente no está, ¿no? Si no hay, ¿no? Si eso falla, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y entonces dice, pues por ninguna otra cosa, sino por un Padre real, en absoluto necesariamente por el padre del sujeto, sino por un padre. Entonces aquí introduce este matiz de que uh, si la condición esencial es la forclusión, ¿verdad? El desencadenamiento tiene que ver naturalmente con esa condición esencial y es el encuentro en un momento determinado de la vida de un sujeto que se vaya a encontrar con algo, se puede decir así, de lo que él carece. Y que eso que carece, digamos, tenga que salir a flote para orientar al sujeto en ese momento, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Para un día que me quedo en casa, todo el mundo me llama, espero que me traigan 1.000.000 de euros, de los que se le han caído a Elon Musk al suelo. Bueno, entonces, voy a explicaros esto de otra manera más sencilla, pero haceros una idea, ¿no? De pronto, luego os pondré un ejemplo muy simple, ¿no? Alguien en la vida tiene que vivir determinado tipo de situaciones, no para las que no está preparado, sino para las que no tienen ningún tipo de cobertura simbólica. De pronto se encuentra con algo, uno va por la carretera y tiene que ir a un lugar y de pronto mira el mapa y ese lugar, el mapa no indica dónde está ese lugar, falta esa página. Y dices, hostia. Esto es la metáfora o la imagen un poco de la que Lacan habla aquí con el encuentro con un padre. ¿Por qué? Porque lo que falta es el nombre del padre, ¿no? Bueno, entonces, una explicación, pues esto quiere decir que hay un principio de normalización, diría yo, ¿verdad? Un principio que en todas las psicologías siempre hay un elemento que es el normalizador de todo el pequeño ecosistema de la persona, ¿no? Hay algo que tiene que introducir un orden, ¿no? Entonces, bueno, pues esto quiere decir que el principio normalizador en la constitución del sujeto, a Lacan lo llama el nombre del padre, o Freud lo llama el complejo de Edipo, bueno, como queráis. Cuando este significante no se ha incluido o no participa en esa constitución subjetiva, si en alguna ocasión el sujeto tuviera que echar mano de ese significante que falta, joder, perdonad. Buenas, muy bien. José María Álvarez, ¿verdad? ¿DNI? 09731 333 X. Muy bien, gracias. A ti, muy amable. Chao. Pesa como $1.000.000. Bueno, perdonad. Entonces, bueno, ese significante no puede entrar en el juego, ese principio normalizador no puede actuar porque está forcluido, es decir, porque no ha entrado en juego, ¿no? Podría darse el caso de que el nombre del padre puede ser llamado por el sujeto en una escena simbólica y que ese llamado se haga a través de una figura real. Un jefe, por ejemplo, un líder, un hombre de autoridad, un maestro, un rival, etc. Todos estos son, se puede decir así, figuras que podrían encajar en lo que Lacan llama un père, un padre, ¿no? Pero si el nombre del padre ha sido forcluido, no hay significante que conteste ese llamado.
Yo tengo que sacar el mapa y digo, voy a tal sitio. Pero si ese sitio aquí no está, ¿cómo? O sea, a ver, me falta algo y además me veo obligado o exigido a tener que dar cuenta de algo con lo que no cuento, ¿no? Ese un padre no tiene inscripción simbólica, es una presencia real que no tapa la falla estructural y que, al ser investido por el sujeto, activa justamente el punto exacto, digamos, del agujero o de la forclusión, ¿no? Te tocan ahí en el punto donde no tienes, digamos, es el agujero negro, donde no tienes ninguna cobertura simbólica, representaciones, referentes que te puedan, digamos, servir de malla o de engaño incluso, ¿no? Ah, el padre real o un padre es un hombre cualquiera que en la realidad del sujeto representa sin saberlo al significante que falta. Un padre se introduce en la relación imaginaria dual, rompiendo la estructura de estabilidad del sujeto y revelando la incapacidad del significante para evacuar o para deshacerse de lo real, ¿no? Bueno, voy a contaros esto de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Esto lo podéis leer, lo tenéis creo que ya lo conocéis, ¿verdad? Pero os lo voy a contar, como lo he explicado en alguna ocasión, echando mano de lo que sería un plano o un mapa con el que nos orientamos no para ir a un lugar, sino con el que nos orientamos en la vida. No hay nada tan importante en la vida de una persona como 3 o 4 cosas que le dejaron en su infancia, su padre, su madre, el abuelo, 4 cosas. Y con eso se ha ido orientando en las cosas importantes de la vida. A veces no hace falta más. Porque cuando te pones a descarnar, se puede decir así, en un análisis, la cantidad de bobadas que tenemos en la cabeza o tal, te quedas con 4 o 5 cositas con las que te has orientado para las cosas importantes, ¿no? Bueno, tomemos, por ejemplo, entonces el asunto, es un cuento que os voy a contar, ¿no? Cuando naces, alguien te da un pequeño plano en miniatura como un mapa de bolsillo, ¿no? No es un mapa que trae con ciudades, montañas, lugares, etcétera, sino un plano muy especial que te ayuda a entender cómo funciona la vida. Por ejemplo, cómo llevarte bien con los demás, qué puedes desear, qué está bien hacer y qué no, cómo entender lo que pasa a tu alrededor, dónde se sitúan los límites, por qué hay que acatar los límites, cómo hacerse querer, cómo hay que amar, cómo se puede amar, ¿no? Todo este tipo de cosas esenciales, básicas, que son con las que la gente un poco más enferma se enreda, ¿no? Ese plano no te lo dan en la mano ni se entrega, sino que desde muy pequeño, a través de palabras, de gestos, de miradas y de caricias, con la coherencia de los padres entre lo que dicen y lo que hacen, te vas formando, se puede decir así, una pequeña ruta para andar por el mundo, para andar tú solo después, ¿no? Y normalmente es el padre o la madre o alguien muy cercano quien te da ese mapa. Y tú lo tienes que coger, naturalmente. Esa es la cuestión. Lo pueden dar, pero tú no, a lo mejor no lo quieres coger o lo rechazas, ¿no? Pero para que ese plano funcione, tienes que incorporarlo, tienes que hacerlo tuyo, ¿no? Para que puedas consultarlo cuando la vida te pone las cosas difíciles. Esta entrega del principio de normalización o de este plano del que estamos hablando la hace generalmente la familia, que es sin duda el factor esencial para la estabilidad y para la inestabilidad psíquica. Esto lo sabemos todos por nosotros mismos y por las personas con las que trabajamos. Bueno, no obstante, hay personas que por alguna razón, incluso porque ellos mismos rechazaron ese plano, ¿no? No reciben ese plano orientativo o lo recibieron, pero no pudieron entenderlo y no lo saben usar. Bueno, sea lo que sea, ¿no? Puede que nadie se lo diera o que no llegaran a recogerlo como algo valioso o que vete a saber, ¿no? Hasta se negaran a recogerlo o porque los padres estaban a lo suyo y no le dieron nada. Esto lo decía Joyce muy bien.
Pero ¿qué le ha podido decir? Si yo es que yo no tengo nada que dar, ¿cómo le voy a dar algo a mi hija, la que está loca, ¿no? Es que no tengo nada, yo no le puedo dar nada, no tengo nada. Más que di mucho dinero para que la trataran en las clínicas, ¿no? Bueno, lamentablemente esas personas van por la vida desnortados, como vacas sin cencerro, y haciendo de cada problema un problemón. A cada paso con cada obstáculo que se encuentran, preparan un lío mucho mayor, ¿no? Al principio pueden andar por la vida más o menos bien. Van, sobre todo, imitando a otros, copiándolos, mimetizándose con ellos. Y de esa manera logran no extraviarse. Aprenden cosas, se adaptan y parecen de lo más normal, a veces excesivamente convencionales, aunque son más bien solitarios. Pero llega un momento en que la vida te pone en aprietos serios y te pide que eches mano y que uses el plan, el plano las 4 reglas o las 4 orientaciones que te ha dado la familia, ¿no? Y que no te guíes simplemente copiando a los otros o no te guíes con los lazarillos, con la gente que te va marcando el camino, ¿no? Y ahí eso ya no te sirve. No te sirve qué hace una persona, un amigo que hizo con una mujer a la que se encontró y de la que se enamoró. Te sirve que quedó con ella, pero qué sintió, qué pensó, qué deseó, eso ya no te lo... Ahí ya estás solo, ¿no? Y ahí es donde empiezan las cosas a complicarse, ¿no? Y eso sucede en los momentos importantes que implican pues, la toma de decisiones difíciles, cuando la gente se enamora, en las relaciones cuando se estrechan, matrimonio, el nacimiento de los hijos, un divorcio o la muerte de un ser querido, en fin, cualquier cosa verdaderamente humana que te pone en un aprieto y ahí es donde verdaderamente tienes que sacar tu cuajo, ¿no? Tu orientación. Y es entonces, de repente, bueno, pues cuando algunos descubren que no tienen ese plano, que van por el mundo sin norte y que intentan resolver los problemas al tuntún, pero sin una guía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacen entonces, no? Bueno, como no tienen esa guía, toman el primer camino que se les presentan y paso a paso se extravían y queman los puentes para un posible retorno. Y en esa huida desesperada inventan a veces un sentido por su cuenta y a veces lo que construyen no encajan con la realidad común, que tampoco es que sea una realidad, pero se les empieza a ver ya unas ciertas diferencias, porque no está, o sea, porque ellos no han, digo, a través de ese plano hecho suyas ciertas realidades comunes, ¿no? Y a eso en general se le llama locura. Bueno, no es que sean personas enfermas como las que visitan a los médicos corrientes, ¿no? Al contrario, simplemente están desorientados, ¿no? E intentan orientarse sin plano. Y eso es muy difícil. Y por eso vienen a vernos, y por eso se sientan delante de nosotros durante mucho tiempo, a veces durante años, décadas, durante toda la vida, porque nosotros, yo el otro día comentaba un caso con Ana Gordaliza y cómo ella había sacado a una persona adelante solo con su presencia, 4 palabras, algunas indicaciones, un caso extraordinario, una persona que podía haber acabado debajo de un puente, vete a saber de qué manera, ¿no? Y estaba llevando una vida más o menos buena, ¿no? Desde luego la mejor vida que se podía esperar, porque no es como está, que ya sabemos que está jodida, ¿no? Es de dónde viene, es en qué condiciones salió completamente destrozada ya de la infancia y cómo más o menos se le pudo ir arreglando las cosas, ¿no? Esa es nuestra función, ¿no? Y lo más delicado es que si aparece en la vida de esa persona alguien que representa lo que el mapa debería haberles aportado, por ejemplo, como un padre, un jefe, un maestro o alguien que parece tener un saber importante, pues esa figura puede hacer que todo se les derrumbe, porque ese alguien en ese momento les interpelará justamente sobre lo que les falta, mejor dicho, sobre lo que nunca han tenido. A ese plano o principio normalizador nosotros le llamamos función paterna o complejo de Édipo. ¿De acuerdo? Que es el principio donde la gente pasa del caos a un cierto orden subjetivo, ¿no? Bueno,
Esta es la teoría de Lacan, ¿verdad? Explicada de una manera muy sencilla sobre la condición de la psicosis o la causalidad relacionada con la función paterna y sobre el desencadenamiento que se ha ido, digamos, reduciendo tanto que se ha quedado en el encuentro de ese sujeto que ya viene con ese defecto, palabra de Lacan, se encuentra con precisamente lo que no tiene y que no puede usar porque no lo tiene, ¿no? Falta, ¿verdad? Bueno, ya, ahora quiero haceros entonces unos comentarios muy breves. ah, en total son 5 comentarios breves. Bueno, el desencadenamiento, en primer lugar, el desencadenamiento a través de la presencia de un padre como elemento tercero en la pareja imaginaria, pues yo creo que no es motivo suficiente del desencadenamiento. En la medida en que muchas veces aparece un padre y no hay desencadenamiento, y otras veces hay desencadenamiento y no aparece un padre. Es decir, que ya es una teoría tan estricta, que se te quedan muchísimos casos fuera. Coged, desde el punto de vista nosográfico, las psicosis infantiles, la melancolía, las psicosis, digamos, que conllevan, digamos, relación con drogas, estragos con drogas, o tal, ¿no? Los traumas terribles, ¿no? Que de pronto hacen que una persona pueda hasta enloquecer, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se escapan de ahí. Van bien para algunos casos de paranoia, pero la paranoia es un granito de arena en un cajón mucho más amplio, ¿no? Bueno, esta es una opinión mi opinión, ¿verdad? Vosotros pensad a ver cómo lo ves por vuestra clínica, ¿no? Hay otros autores que también lo piensan así. Por ejemplo, en el libro de Jean-Claude Malval, que os cito a veces sobre la psicosis ordinaria, ¿verdad? Que comento a veces, él también lo ve de esta manera, ¿no? Que no hay, bueno, pues no sé cómo lo explica él, ¿no? Aunque la emergencia de un padre en una estructura imaginaria es un elemento recurrente, viene a decir, ¿no? En los desencadenamientos no siempre es suficiente para explicarlos, ya que hay eventos similares, ya que eventos similares pueden no siempre producir efectos patológicos. Pues tiene toda la razón Malval en esto. Pero luego Malval, como no puede, digamos, hace este pequeño matiz, ¿no? Pero luego vuelve a la teoría general rápidamente, salva el escollo de un padre, pero reafirma la teoría general de la forclusión, ¿no? Porque, claro, él cree firmemente entonces trata de salvarla desde el punto de vista teórico, ¿no? Y propone que la verdadera causa del desencadenamiento no es necesariamente la presencia de un padre, sino la revelación de una falla de orden simbólico que deja al sujeto sin referencia. Pues sí, digamos que en general es así, ¿no? Hay que ver si todos los casos de psicosis pueden cumplir digamos, esta indicación. Hay que ver, ahí siempre tenemos, para hacer una teoría fuerte, tenemos que ver las, ah, si todas las forclusiones tienen que ver con el significante nombre del padre, o no. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que la respuesta está en los casos que tratan, para decirlo de otra manera, ¿no? La segunda cuestión, en cuanto al nombre del padre, como la condición o causa de la psicosis, es una propuesta que el propio Lacan matizó al generalizar la forclusión y sugerir finalmente, en los últimos años de su vida, una clínica más elástica mediante el modelo del nudo borromeo. Es decir, que todo ese muro que ponía entre la neurosis y la psicosis al final se fue cayendo y bueno, pues ahí ya más que separación había, digamos, una continuidad, una flexibilidad incluso. Y esto se puede entender conforme lo que he explicado en muchas ocasiones, yo creo, aludiendo a que cuando
como os decía al principio, cuando la teoría es muy específica, deja muchos casos fuera. Cuanto más haces una teoría más concreta, pues, en física, en cualquier cosa, cuando hagas una teoría muy específica, una ley muy específica, ya te salen excepciones. Entonces, claro, la ley tiene que ser un poco más general, ¿no? Y para incluir estos casos que se dejan fuera, es necesario de nuevo coger la teoría y ampliarla y volverla más general, que es lo que suele hacer el tipo de funcionamiento de la ciencia y del conocimiento en general, es así. En ese sentido, la teoría de la forclusión del nombre del padre es muy estricta y por ese motivo, por eso mismo, deja muchos casos fuera, los llamados, por ejemplo, psicóticos ordinarios, y con los autores que otros autores llaman borderline, o de mil o 10.000 maneras más, ¿no? Y de este modo la teoría lacaniana se ha tenido que ensanchar a través del modelo del nudo Borromeo, lo que ha dado pie a generalizar el diagnóstico de psicosis. Es decir, todo esto que os estoy explicando ahora es cómo la teoría va dando, para salvarse, para fortalecerse, va creando, se puede decir así, a veces también, como decía, los propios monstruos, ¿no? Es decir, que salvas la teoría, pasas de la forclusión del nombre del padre a las forclusiones del nombre del padre a los nombres del padre, tiras, se puede decir así, el muro que separa una estructura de otra, lo haces más elástico, pero claro, después te puedes encontrar con que has promovido con todo eso una problemática un poco forzada también, que es que todo lo que antes no sabías dónde meterlo lo llamas psicosis ordinaria. Es un problema también. Bueno, fijaros lo que os decía el doctor Javier Carreño. Nosotros somos de ese tipo de pensamiento. Dice, pero qué pocos casos de psicosis auténticas veo yo, ¿no? Mal. No le llamaría psicosis a eso. Yo tampoco. No porque no vea que son distintos, pero le puedo llamar de otra manera. Pero psicosis no, porque para mí la psicosis es la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, es decir, gente que está en la estratosfera. Entonces hay gente que no llega nunca a eso, ni llegará nunca a eso. Yo prefiero llamarles de otra manera, pero no psicosis. ¿Sí? No, ¿por qué le voy a llamar yo psicosis a una persona, digamos, que no guarda ningún elemento común, no comparte experiencias con el grupo de los grandes locos que nosotros vemos? Si sus experiencias son distintas, ¿dónde está el denominador común, no? Otra cosa es el grupo de los frágiles, de la gente que ves que tienen un perfil donde toda esa reducción, se puede decir así, de los grandes fenómenos de la psicosis, ellos los tienen reducidos, pero están. Esos son psicóticos, sin duda. A los ordinarios, como si los llamas de campano, eso me da igual. Normalizados, como quieras, eso es lo de menos, pero son pocos. Yo, por más pacientes que veo, esos son pocos pacientes. Y esos son los con los que tienes que tener mucho cuidado, porque esos sí que se pueden llegar a alborotar. Y a veces se alborotan y se desalborotan, ¿no? Y siguen con su vida normal y han tenido pequeños episodios. Y los sostienes muy bien en la transferencia. Y esos casos, pues nos podemos llamar con el nombre que queráis. Hay gente que los llama borderline, otros lo llaman psicosis ordinaria, pero a mí psicosis, yo no emplearía esa palabra. El otro día con Ana Gordaliza hablando, dice, esta paciente está cogida con alfileres. Digo, mira qué diagnóstico más bueno. Hay sujetos que están cogidos con alfileres. O como se dice aquí, a este le falta un hervor. Bueno, pues es verdad que hay gente que le falta un hervor. ¿Por qué le vamos a llamar psicosis a eso? Bueno, pues esto es la pelea que tenemos con muchos, con la mayoría de mis compañeros que lo ven, no sé, tan deseosos de diagnosticar psicosis a todo el mundo, ¿no? Digo, ven una temporada conmigo donde la mayoría de los pacientes que yo tengo son todos psicosis, no extraordinaria, sino la psicosis vulgar, la de toda la vida, ¿no? Bueno, punto 3. Como os traté de mostrar en la clase pasada, el territorio de la psicosis es muy variado. Tiene muchas puertas de entrada. Se puede entrar por la paranoia, por los fenómenos autorreferenciales, por la esquizofrenia, es decir, por el pequeño automatismo mental, por la melancolía, se puede entrar por varias puertas, ¿no?
Entonces, eso da una diversidad a la psicosis. La psicosis no es una cosa tan simple, es más amplia, ¿no? Cada una de ellas, cada una de estas puertas tiene sus experiencias genuinas y además la psicosis puede desencadenarse a lo largo de muchos años de la vida del sujeto. No se desencadena siempre como explicaría pues, algunas teorías en un momento concreto donde uno se inicia en ciertas cuestiones. Hay niños que se psicotizan y la psicosis es desde luego distinta de la nuestra. Luego les pega ya el campanazo en otro momento, ¿no? Y hay personas pues más mayores, ya más o menos más hechas, que también se psicotizan. Bueno, bueno. Entonces, en ese territorio, digo, es muy difícil hacer una teoría muy estricta y que sea general al mismo tiempo. Eso es lo único que esto trato de decir, ¿no? Entonces, hay muchas variedades de nacimientos a la locura. Uno de ellos, desde luego, es la pérdida del soporte, el más frecuente, la pérdida del soporte de las identificaciones imaginarias y de otros parapetos como sí, para usar las palabras de Helene Deutsch, ¿no? Es decir, que ese sí que es um, uh, ahí sí que ves que estas personas con las que nosotros tratamos, es decir, oye, este está cogido con alfileres, es un mimético, va copiando a la gente, tal, tal, está hecho, se puede decir así, de cartón piedra. Cuando caen algunas identificaciones, entonces sí que ves que se desestabiliza mucho, porque necesita todas esas identificaciones para tener una consistencia y una identidad. Las identificaciones, pues son todo lo fuertes que pueden ser, ¿no? Y a veces se desorganizan o se cae y el sujeto se tambalea y se puede llegar a poner enloquecido, ¿no? Se puede desmoronar. Y eso sí que puede contribuir a que el sujeto se psicotice. Porque si no, si está pertrechado con más o menos identificaciones o esa especie de falsa autenticidad que es el como sí de Helene Deutsch, pues bueno, pues el tío va tirando, la persona va tirando adelante, ¿no? En ese sentido, el modelo clásico de Lacan debe ser, digo yo, el modelo clásico matizado para incluir la diversidad de las formas de psicosis que pueden llegar a desencadenarse. Y hay que matizarlo, y hay que matizar, en fin, desde abajo, desde la descripción clínica. Porque el modelo del nudo Borromeo te inspira para pensar toda la cuestión de la discordancia, de cómo la locura y la cordura no están tan separadas, etcétera. Pero es demasiado laxo también, si lo miras desde ese otro punto de vista. Entonces, cabe todo ahí, en la psicosis ordinaria cabe todo, como en los el concepto borderline, que al final es un cajón donde metes todo lo que no sabes, lo que no es claramente una psicosis de hospitalizar y un neurótico ingeniero. Es decir, todo lo demás ya lo puedes meter en los borderline. En fin, cada modelo tiene sus desventajas, ¿no? Pero son modelos y no tenemos que creer en ellos a pie juntillas, ¿no? Punto 4, aunque se dé cierta diversidad en los desencadenantes e incluso en las causas, cierta diversidad, digo, conforme a lo que acabo de exponer y teniendo en cuenta que no siempre se puede ni se debe investigar el Big Bang de la psicosis, como os decía el día pasado, no hay que andar metiendo el agujero en el pozo negro, no siendo que al final causes tú lo que no debe, lo que el otro, lo que el paciente más o menos tenía tranquilizado, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Que ah, aunque se dé cierta diversidad en los desencadenamientos o incluso en las causas, ah, la clínica debe centrarse principalmente en la singularidad de cada persona, de cada historia. Esto es el principio que nos puede dar, a partir del cual podemos formular una teoría general, o en la cual tenemos que asentar la teoría general. Es decir, lo que implica esa, tomar al sujeto de uno en uno, lo que implica analizar cómo el sujeto ha organizado su mundo de referencias o su mundo simbólico y qué eventos han puesto en crisis esa organización. Uno a uno.
Entonces, uno a uno puedes ir haciendo una teoría general que modifique un poco la teoría anterior, que la mejore probablemente o que la empeore, pero es desde la base del uno a uno y de la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las teorías que son muy bonitas, tal, y hay gente que una vez que cree la teoría ya no solo escucha con las orejeras de la teoría. Y lo que yo os trato de decir, porque este es un seminario que se llama 10 reglas clínicas para principiantes, es que la teoría está muy bien, pero que no saquemos los pies del suelo de la clínica. Y por último, ¿verdad? Y ahora le daré paso a Gustavo. Por último, la infancia, diría yo, que tiene sus particularidades en todo esto que estamos hablando de las causas y de los desencadenantes, ¿no? Y se diferencian bastante de lo que atendemos en adultos. Es decir, que nosotros trabajamos en una clínica, en el hospital, en los centros de salud, que admitimos a personas de más de 18 años, pero la clínica de la infancia tiene sus particularidades. Y como el día pasado os hablaba Javier Carreño de ciertas psicosis en las que intervenían desde medicamentos hasta drogas ilegales, hasta drogas legales, etcétera, etcétera, y ciertas coyunturas un poco complejas que van más allá de lo que recogen algunas teorías, pues hoy le vamos a dar la palabra ahora a Gustavo Ingalina para que nos explique que con sus 20 años más o menos de profesión que llevará, cuál es su punto de vista con respecto a esto. Y con esto termino. El próximo día, que es fiesta, creo que el miércoles próximo es fiesta en Castilla aquí. Entonces, la siguiente clase voy a redondear todo lo que os he explicado estos días acerca de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Voy a explicaros con dos ejemplos clínicos y voy a coger el caso de Kurt Gödel y de John Nash, dos matemáticos, dos cerebros prodigiosos. Y veremos con ellos todo esto de la certeza, la trascendencia que adquiere, por cómo es posible que alguien, un científico, llegue a pensar que las cosas que se le presentan las cree a pie juntillas, y todo este tipo de cosas. Y sobre todo una parte muy importante de la certeza, que es la que hay que entender, que es de la parte fundamental de la psicosis, cómo ese tipo de convicciones llevan al sujeto incluso hasta la muerte. Cosa que en un sujeto loco de medio pelo, vamos, ya os garantizo que se deshace de todas las certezas, creencias, ideas sobrevaloradas, de todo lo que sea. Pero el loco auténtico, como Gödel, muere de hambre por un delirio de envenenamiento. O sea que esto es ya de otro nivel. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escuchar a mi amigo y antiguo residente, el doctor Gustavo Ingalina, de Buenos Aires. Trabaja en el Hospital Carolina Tovar García, donde hay verdaderamente niños muy enfermos. No como aquí en Europa, que es muy difícil ver. Buen día, buenas tardes, depende de dónde estén. Bueno, José María me había pedido si podía hablar un poco de causas de desencadenamiento psicótico en niños y en adolescentes. Voy a intentar hacerlo de manera simple y concisa. Voy a hacer algunas aclaraciones. La primera tiene que ver que nadie se enloquece de la noche a la mañana, con lo cual no hay una persona, un sujeto que de repente esté bien y al otro día esté alucinado o delirante, sino que generalmente hay un preludio de todo eso. Y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la psicosis en la infancia. Lo otro es que si hay un desencadenamiento y hay o un desanudamiento o hay algo que está desligado, significa porque antes estaba unido o encadenado de alguna manera y en ese momento sucede algo que irrumpe y se desencadena. Vuelvo entonces al momento de la niñez y hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque en la niñez no hay un desencadenamiento franco, psicótico, como lo podemos ver
con fenómenos alucinatorios o delirantes en los adolescentes o en los adultos jóvenes, sino más bien que no va a haber desencadenamiento, y si lo hay, los casos son muy poquitos. ¿Y por qué? Podríamos decir que la psicosis infantil es una psicosis sin psicosis. Psicosis en el sentido de que vemos en un momento constitutivo cómo hay ciertas disarmonías en la maduración de las niñas y los niños que se van produciendo. Yo le decía otra vez a José María que, como una metáfora, ¿no? Que vemos chicos que están andando en una autopista, o sea, constituyéndose bien. Hay otros que van por terreno pedregoso y hay otros que directamente están pedaleando en el barro. Bueno. Pero todavía no se cayeron. Ese es el tema. Que sí pasa en la adolescencia. Entonces, cuando uno ve a niños y a niñas con una psicosis, no va a encontrar estos fenómenos, sino más bien van a ser fenómenos muy sutiles o fenómenos que uno tiene que haber desarrollado mucho la clínica para poder darse cuenta. Si hay algún tipo de irrupción o si ya vemos en esa configuración subjetiva ciertas anomalías, se puede recrudecer obviamente esa disarmonía o esa constitución con cuestiones de violencia familiar, con cuestiones de abusos sexuales, cambios en la estructura familiar, muerte de algún familiar o alguna mascota. Entonces, básicamente en infancia no podríamos hablar de desencadenamiento franco de la psicosis. Ahora bien, en la adolescencia o en la pubertad sí vamos a ver otra cuestión, que es justamente la eclosión, donde esa estructura que quizás venía tórpidamente construyéndose, se cae, eclosiona, se desmorona, y sí vamos a ver fenómenos como los que ya todos conocemos. Quería decir algo previo a esto, es que bueno, que si bien hay niños psicóticos que uno va detectando ciertas disarmonías, llegan a la pubertad o llegan a la adolescencia y no tienen por qué, digamos, desmoronarse o desencadenarse. Pueden seguir así el resto de su vida. Hay otros que, bueno, ya conforman una personalidad, pueden seguir así el resto de su vida y desembocan en lo que podríamos llamar una paranoia. Y hay otros que sí, que son los que se desmoronan, que son los que vemos más frecuentemente. Entonces, en este periodo, digamos, ya pasando a la adolescencia, los factores desencadenantes, generalmente, o las causas desencadenantes, tienen que ver en su mayor parte con la irrupción de la sexualidad, con los cambios de la imagen corporal, con la muerte de algún familiar, de alguna mascota. Lo que hemos visto también mucho es con el regreso a la escolaridad después de la pandemia, muchos desencadenamientos, el bullying y alguna ruptura amorosa, puede ser, alguna marca en el cuerpo, como puede ser un tatuaje, siempre lo que tiene que ver con cambios en el cuerpo, con inscripciones en el cuerpo, en estructuras más tambaleantes, pueden ser causas desencadenantes. Y bueno, la otra causa muy frecuente obviamente son las adicciones, ¿no? Entonces, venimos de una estructuración en la infancia, digamos, disarmónica, y en la adolescencia, según donde venga el viento, digamos, puede tambalear o puede
esa estructura la puede derrumbar y no hay, digamos, obviamente, esto es muy subjetivo, no va a haber una causa que vale para todos, sino que cada uno va a tener la suya. Entonces, nada, supongamos que hay un primer encuentro con la sexualidad y ese viento viene por ese lado y se puede derrumbar y quizás en otra persona, en otro adolescente, eso no causa ningún tipo de ruptura ni eclosión. Así que, bueno, espero haberlos ayudado un poco y que se haya entendido. Les mando un saludo. Hasta luego. Muy bien. Da gusto escuchar a Gustavo Ingalina, sobre todo por la cantidad de pacientes que atiende, ¿no? en lugar, digamos, de trinchera propiamente dicho, en el Hospital Tobar García. Yo creo que le vamos a pedir disculpas a nuestra querida Guadalupe, porque hoy te vamos a dejar sin presentación. Nosotros, yo ahora cuando cerremos esta conexión, cojo vacaciones durante unos días y nada, queda la última clase, ¿verdad? En la que voy a hacer una recopilación, como os decía, a propósito de dos matemáticos, de toda la cuestión que hemos planteado justamente con la tercera ley de Newton, de la acción y la reacción, y cerramos ya esta regla y pasamos a la regla 6, ¿de acuerdo? Bueno.